Y de lo primero que habló el profe Arturo Reyes fue de las cualidades de Villa. ¿Por qué lo llevó 4 veces a la selección? Sebastián Villa en ese momento estaba andando muy bien, muy bien. Él siempre fue un jugador que sabía utilizar la banda. No mucho por dentro, no era un jugador de hacerlo mucho por dentro, pero tenía todos los secretos de la banda, sabía cuando su compañero tenía el balón, si debía venir a pedir el balón y hacer un contramovimiento o viceversa. Entonces yo creo que él se buscó un espacio en selección, se lo ganó, y las veces que al menos nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él, un jugador tranquilo, siempre hubo muy buena relación. Es más, cuando yo estuve con la selección sub-23 en Argentina, estábamos jugando contra la selección argentina en la cancha de Argentinos Juniors, él fue a saludarnos al estadio. Estuvo viendo el partido con Juanfer, me parece que fue así, con Juanfer. Y la verdad, desde que lo conozco y lo poco que pude estar con él, porque eso es cuestión de 8 días en el mes de octubre o de septiembre y 8 días en el mes de octubre. Se vuelve 15 días nada más y fue todo lo que pude estar con él, pero es un jugador comprometido, un jugador que te brinda muchas posibilidades en el 1 contra 1, que tiene buen pie, que tiene buen remate y en el grupo no hubo ningún problema con él, casó muy bien. Como todos, porque había muy buena disposición de todos de tratar de hacerlo bien en esos partidos de preparación. Y aquí respondió la pregunta: ¿por qué no volvió a ser llamado Villa a la selección con el profe Queiroz? No tengo el dato exacto por qué no volvió a ser convocado. Seguramente eso tuvo mucho que ver porque pues, en ese momento se le dio mucha difusión a un tema delicado. Me parece a mí que todo el mundo hablaba en ese momento de eso, pero si vamos a hablar de rendimiento, inclusive los equipos que ha actuado después de eso, que son equipos que no tienen las mismas armas de lo que puede tener un Boca Juniors o River Plate o los equipos como Independiente, como Racing, él es un jugador que se sigue destacando. A mí me parece que es un jugador que hay que seguirle haciendo seguimiento, que es un jugador que tiene experiencia y que cuando tiene espacios es un jugador que sabe decidir en momentos claves del partido. Y lo último que dijo el profe Reyes fue que la selección necesitaba un extremo por la banda derecha, tal como actúa Villa. Bueno, hay que ver también qué es lo que quiere el profe, porque muchas veces nosotros tenemos por el lado izquierdo a Luis Díaz, y Luis Díaz es un jugador que ya no permanece constantemente en la banda. Yo creo que él sí se necesitaría un jugador por derecha que constantemente esté pegado a la raya para poder siempre tener el campo bien abierto. Yo creo que él es un jugador de esos. Colombia tiene ahí variantes, pero sigo insistiendo que si existiese la posibilidad de un llamado para él en alguna de estas posibilidades que hay de partidos antes del Mundial, no tengo duda de que él lo va a hacer bien, porque es un jugador, me parece que cuando estuvo no tuvo ningún problema. Los jugadores saben y entienden cuándo un jugador les puede ayudar, y yo creo que él puede ayudar en esta selección. Ahí estaba Arturo Reyes, el técnico que llevó a Sebastián Villa a la selección Colombia. Despejamos cualquier inquietud que haya alrededor de un comportamiento que genere algo de rechazo o resistencia, de jugadores, ¿no? Sí. O resistencia en los jugadores de la selección Colombia. Creo que y resaltó antes sus potencialidades, sus capacidades en la cancha. No, en lo futbolístico no hay ninguna duda. Sí. En lo futbolístico no hay ninguna duda. Y puede ser un extremo derecho, puede ser un extremo izquierdo. Izquierdo, puede hace jugar diagonales porque ya aprendió a jugar, o le aumentó, le agregó a su fútbol así en línea recta por los costados. No, ya le agregó hace mucho rato. Ya en el mismo Boca Juniors hizo varios goles metiéndose en diagonal, muy potente. Además creció físicamente al del Tolima, que jugaba aquí en Colombia. Después que le vi en delgadito. Lo vi que creció muscularmente y con una potencia impresionante, remata bien con ambas piernas. Es un jugador que por características le vendría muy bien a la selección Colombia. Ahora hay que ver el interno. Y conociendo mínimamente al cuerpo técnico y a Néstor Lorenzo, lo tienen visto de memoria a Sebastián Villa. Ellos le estuvieron haciendo un seguimiento porque sabían que era una resolución que podía darse y que a 8 meses del Mundial puede ser una incorporación que Colombia o que muchos por ahí no podíamos llegar a tener en cuenta. Ellos lo tienen visto, le hicieron seguimiento a Villa, seguramente, y bueno, ahora a partir de este fallo
habrá que estar atento para la citación del mes de noviembre, ¿no? Seguro. Javiercito, Sí. y entonces se me alumbran los ojos, me brillan los ojos, Javiercito, sí, Don señor. Gabriel, dígale a su pupilo, a su muchacho, ¿en dónde fue que lo graduó usted? En Garbage. En Garbage. En Garbage y en Old Spice por allá gastando plata, decir. Old Spice, Para que eso es una aprenda alusión, Old unas Spice, universidades de no. alto renombre, Sí. alto turniqué y todas esas bolas, sí, señor. Sí. Yo creo que tiene derechos, no sé si los pueda ejercer, si en su interior considere que debe dar la pelea. ¿Por qué lo digo? Porque hay dirigentes de fútbol que cuando se presentan este tipo de fracturas en una relación no la llevan al máximo. La gente estará preguntando de qué estamos hablando, de Tolima, Boca Junior. Pues Sí. Boca Junior dejó vencer el contrato o cerró el contrato de Villa, Claro. y lo dejó en libertad sin defender el porcentaje que era propiedad del Deportes Tolima. Eran socios. Exacto, que Treintiña. eran socios, Sí, señor. que es el tema que ya comentamos ayer, el tema Atlético Nacional, Cortuluá, con el caso de Fernando Uribe. Que hubo fallo de la FIFA, y eso fue, ¿hasta dónde? Fue hasta las máximas instancias, el tribunal... En Suiza, sí, ¿cómo es que el llama? TAS. El TAS. Exacto. TAS. Al TAS, fue hasta el TAS, Sí. y Nacional fue condenado. Fue condenado. 5 millones algo, creo pero, que fue a ver, quedó un buen billetico al usted doctor Guardado. a veces con un socio que ha sido un comprador permanente de tu talento. Caso Wilmar Barrios, primero Wilmar que él. Barrios, hay un puente que está abierto desde hace muchos años entre el Deportes Tolima y Boca Junior. Y ese puente pues generó el que se pudieran hacer algunos negocios en vida de don Gabriel, que no sé si lo quiera cerrar con una demanda César Camargo. Es decir, ganarse un porcentaje en una pelea larga y dañar un potencial socio para otros proyectos que pueden generar mayores ingresos es algo que se tiene que sentar a pensar el actual presidente del Deportes Tolima y mayor accionista, César Camargo. Es decir, priorizar el futuro y no el presente, ¿no? Por eso queríamos hablar con él. Ayer no fue posible, nos dijo que lo llamáramos hoy lo hemos llamado, no ha contestado el teléfono, pero la intención es esa, simplemente saber Conocer cuál eso, va a sí. ser la posición del conjunto de Deportes Ahora, Tolima. don Javi, Sí. un aporte. Aquella transacción del paso de Sebastián Villa de Tolima a Boca se hizo con la gestión anterior. Es decir, Sebastián Villa pasa a Boca fin del 2018, si no estoy errado, porque me acuerdo que estábamos en el Mundial de Rusia y usted me comentó ahí en el centro de prensa de Caracol que Boca estaba interesado en Sebastián Villa, y tengo entendido que no pasó inmediatamente, sí que pasó a fin de año. En ese momento en Boca gobernaba Daniel Angelici, Sí. que es el que después pierde las elecciones en el 2019, fin del 2019, con Amor Ameal, que lo tenía Riquelme como vicepresidente. Digo, aquella transacción se hizo con la gestión anterior. No me refiero a que no tenga validez, me refiero más a la política de todo esto. No sé si la relación de Tolima hoy con la gestión presente de Riquelme es tan buena como era la anterior con Angelici. Eso no lo sé, sinceramente. Bueno, eso será para que lo considere César Camargo. Finales de julio, comienzos de claro. agosto del 2018, Sí, exactamente. Pero como es, a ver, los negocios, cuando usted tiene una fuente de ingresos como la tiene el Deportes Tolima, que es la venta de jugadores, los negocios no se pueden mirar de cerca, sino también de lejos. Y mañana puede estar otra vez el grupo de Angelici gobernando Boca, que sabemos, no lo podemos asegurar, pero tampoco lo podemos descartar. Y puede establecerse esa comunicación. Seguramente todo eso lo tendrá que evaluar César Camargo para saber si inicia algún proceso contra Boca Junior por la pérdida de los derechos, porque ya aquí quedó claro que próximamente hará uso de la opción de compra el señor Vila, el dueño de Independiente de Rivadavia en Mendoza, de los derechos de el jugador Sebastián Villa. ¿Cierto? Claro. Ese es el tema. Por eso era importante hablar hoy con el mayor accionista del Deportes Tolima. ¿Cuál era la ruta que iba? ¿Cuál es la ruta? Sí, ¿qué coger pensamiento tiene? A lo mejor dice, no me interesa pelear con Boca, o ya tengo ¿O sí? abogados trabajando en el tema. Sí.
Pero es noticia hoy Villa por todas esas cosas. Bien, señoras, señores, tenemos las 3 de la tarde, 9 minutos. 3:09, vamos a hacer una pausa, también un minuto de noticias. Marino. Hola, en la misa. En la misa. Vos sabés que hay misas de desalación, ¿cierto? Sí, misa de sanación. Claro, el cura muchas. le dice, pongan la mano en su parte enferma. Ajá. ¿Sí? Y el viejito agarra su parte íntima, Sí. pone la mano, se concentra. Sí, es verdad. Y la viejita esposa le dice, no seas pendejo, viejo. Esta misa es de desalación, no de resurrección. No, por favor, viejo. Con un chiste de Semana Santa, Sí, María, estamos anticipando las cosas, ¿no? sí. El futuro, claro. Sí, es diciembre, sí, Una claro. cosa buena, habla. Sí, no, qué horror. 3:10, muy buena, sí. Hacemos una pausa, ya regresamos. Viene Valentine con un minuto de noticias. Estamos en el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. En Mañanas Blue, el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, aseguró que no desconfía de la justicia colombiana pese a la decisión del tribunal que absolvió al exmandatario en el caso de falsos testigos. No he desconfiado de la justicia, todo lo contrario. Tuve que enfrentar un juicio, una investigación durante años. Lo hice sin ningún reparo, sin agredir a los jueces que me estaban investigando e instruyendo. Luego vino una larga y difícil gestión ante la Fiscalía General. Sí, tuve reparos frente al entonces fiscal Barbosa y los hice explícitos. Y también cuando llegó el momento del juicio asumimos con toda la tranquilidad como la asumimos ahora la decisión que viene. Ahora bien, dentro de nuestros derechos está la búsqueda de la justicia en cualquier instancia. Y eso no significa de ninguna manera que menospreciemos, despreciemos o ataquemos a la justicia nacional. Yo tengo la mejor opinión de muchos de los jueces y juezas del país, los defiendo la institución como tal, pero uno puede estar perfectamente en desacuerdo y para eso hay vías también internacionales. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Minuto de noticias. 3 de la tarde, 13 minutos. Hasta ahora el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, está confirmando que se va a reforzar el control y la seguridad en el Parque Nacional de la ciudad. Esto luego de un nuevo intento de comunidades indígenas de asentarse en ese sitio, en esa zona del centro de Bogotá. Dice el secretario que fueron más de 30 personas las que cerca de la 1 de la tarde de este miércoles intentaron ingresar y ocupar de nuevo el Parque Nacional, que ha sido recuperado en varias ocasiones. A esta hora ya las comunidades se retiraron y están tratando de reforzar la seguridad en la zona. Y en otras informaciones, hay una nueva instrucción para el presidente Gustavo Petro. Juzgado de Bogotá le está ordenando retractarse de las palabras que dirigió contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Calila Peña con los detalles. El juzgado 66 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse sobre un comentario que vulneró los derechos de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El comentario del presidente Petro llegó
cuando Marta Lucía, en entrevista con un medio de comunicación nacional, habló sobre la militarización en la frontera con Venezuela y acusó al presidente de solidarizarse con Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador. Le respondió el presidente en X: no, señora canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales narcotraficante y paramilitar. La ex vicepresidente radicó una tutela reclamando la protección de sus derechos a la honra y el buen nombre por asociarla con actividades delictivas y vínculos con el narcotráfico. Primero le pidió a la Casa de Nariño una primera rectificación, la cual fue negada, por lo cual el juzgado considera que la vinculación del presidente sí generó una repercusión y afectación a los derechos del accionante, más aún cuando la aseveración proviene de un funcionario público de alto reconocimiento como el presidente. El presidente Gustavo Petro ve venir ya esas sanciones de la lista OFAC y desde muy temprano ayer se estaba defendiendo. No solo escribió en su cuenta de X insistentemente que su único bien es una casa que todavía está pagando, que su mamá es pensionada, que su papá tiene 90 años, que su familia está exiliada y que él básicamente no es dueño de nada, por lo que las sanciones recaerían apenas en su hermano. Sin embargo, está furioso con la sola posibilidad de que vaya a ser incluido su nombre y el de su familia en la lista Clinton y encontró un culpable. Arremetió contra el senador republicano Bernie Moreno durante su Consejo de Ministros. Escuchemos. Ahora me acusan de ser de Hezbollah, el mismo senador Bernie Moreno. Está desesperado porque Trump choque con este gobierno, cuyo único efecto, usted lo sabe, ministro de Defensa, es que los mafiosos van a copar el mercado de la cocaína con más fuerza, porque nosotros somos los que los hemos detenido con más eficacia de todos los gobiernos del mundo y en toda la historia de Colombia. El presidente no solo disparó contra Bernie Moreno, el senador, sino que hizo extensiva su molestia al resto de la familia Moreno, a quienes acusa de especular con el volteo de tierras en Chía y la Sabana de Bogotá y también de tener intereses en la reserva Vanderhamen. En Venezuela van a crear una aplicación para que los chavistas reporten todo lo que vean y escuchen en las calles. Toda la información aquí en Blue Radio. Con la finalidad de que la población informe cualquier incidencia a las autoridades, aunque parece más un tema de vigilancia social, pues el gobierno creará o pondrá a disposición de los venezolanos una app para que reporten las 24 horas, como tú decías, todo lo que vean y todo lo que oigan en la calle o en su comunidad. Esta app estará dentro de la VENAP. ¿Qué es la VENAP? Bueno, la VENAP es una especie de red social que controla el gobierno. ¡Quiere llevar chuta! ¡Palo! ¡Remata Bellingham! ¡Gol, gol, 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 gol! Menos mal. Menos mal. ¡Y gol de Lord Bellingham! ¡Y gol de Heyu! ¡Jugada de Vinicius! ¡Amagó una, amagó dos! ¡Chutó con la izquierda! ¡Se estrelló en el palo izquierdo! ¡El balón salió rechazado! Venía Lord Bellingham desde atrás para empujarle y para marcar. Esto tiene Bellingham. Siempre llega, siempre la busca, siempre la quiere y siempre está en boca de gol para empujar. Marca Heyu, marca Lord Bellingham, marcó el Madrid. Se demoró, pero llegó el gol de el Real Madrid. Sí, señor, llega a la altura del minuto 58. Jude Bellingham, en inglés, marca el 1-0 frente a la Juventus en el Santiago Bernabéu. Jugada individual de Vinicius, pega en el palo y el inglés aprovecha para marcar su primer gol de la temporada. 9 puntos. Canta el Heyu del Bernabéu, Miguelito. Hacía tiempo, Paco, que no lo cantaban porque es el primer tanto del inglés esta temporada. Sí había marcado con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, pero se estrena el inglés, que lo ha festejado con mucha rabia. Celebración habitual, se abría de brazos delante del fondo sur. Defensa encerrada, yo le ponía de 9 directamente, porque le pasaba en sus 6 meses buenos en el Madrid. El que siempre echa a correr cuando tira el compañero, como que la huele que le puede caer, aquello que tenía Raúl, pues en el área lo tiene. Ahora hay que decir una cosa, ha sido una virguería de Vinicius. Bueno, otro resultado de la Champions. ¿Cómo están en este momento? A esta hora el Bayern de Múnich le gana 3-0 al Brujas. Recordemos que marcó gol Luis Díaz, están en el minuto
minuto 62. Luchito Díaz a esta hora sigue en el terreno de juego descalificado con 7.9. El Sporting de Luis Javier Suárez cae 1-0 frente al Marsella, el ex equipo del delantero Samario, al minuto 58. El Frankfurt cae en casa 3-1 frente al Liverpool. El Chelsea le gana 5-1 al Ajax. Atalanta empata 0-0 frente al Estrella Roja. Y el Mónaco y el Tottenham empatan también 0-0. Show, llega el show del gol de Luis Díaz a Blog Deportivo. Bueno, el gol de Lucho Díaz en alemán, ¿cómo se cantó hoy? Zusammenspiel mit Díaz, der ist im Strafraum. Täuscht und schießt ins Tor! Ins Tor, halblinke Position. Sowas von unter die Latte genagelt. 3-0, 33. Minute. Luis Díaz. Wahnsinn. Also, Brügge fällt hier auseinander. Das ist wie ein altes Trockenstück. ¿Cómo se le oye claro Marino al narrador en alemán, cierto? Sí. Espectacular. Sí, no él Clarito, entiende, clarito. pero se le oye muy Clarito, claro. clarito. Sí. Le entendí que es Lucho Díaz. Lucho Díaz. Lucho Díaz. Show del gol. ¿Qué ha dicho? ¿Qué vocalización? Seguimos el show del gol. ¿Ahora en qué? ¿En portugués? Show del gol. Falá. Show. ¿En portugués? Go. ¿En portugués? Go. Mamandeiro, salve a Mamandeiro, productor. salve usted. Saque a Eso, Castelão, gracias, Mamandeiro. Loito. Gol! Loito Díaz! A Rádio Guaíba celebrando! É o craque de MS14 da Colômbia, Bahia! Luito Díaz, espectacular! Bueno, es el gol de Mamandeiro, el de Portugal. El de la radio portuguesa que transmite el partido de Lucho. Ele trabalha a bola no Leimer, devolvendo o Luiz Dias dentro da área, engatilhou, bateu! Gol! Do Bayern de Munique de novo! E que pancada é essa do Luiz Dias? Fez a tabela de novo com o Leimer. Y en español, ¿cómo se ha cantado el gol de Lucho hoy? Se refugia en Lucho, de primera para Leimer, la marca de Sabe, por allí pasó Luis Fernando, la tiene Lucho. ¡Gol! Del Bayern, Luis Fernando Díaz Marulanda. Se reporta Lucho para marcar su primer gol en Champions en esta temporada con el Bayern. Por ahora, y gracias al Guajiro, lo gana el Bayern. En las calificaciones, Lucho, por ejemplo, en el Sofa está con 8. Es el mejor junto a Kimmich y Leimer. Y si miramos 365, tiene 8.2. Está por debajo de Leimer, que es el mejor con 8.3. Ha pasado el show del gol en Blog Es decir, en una es el mejor junto a dos más. Sí. Y en la otra es el segundo mejor. Sí. ¿Y para Castel es el mejor o cómo? Me parece que el lateral izquierdo ha tenido más constancia en la jugada y ha influido en los 2 de los 3 goles, pero Lucho tuvo una más, un mano a mano con el arquero. Le acaba de enviar un centro que desborde, un centro al punto al área chica, no llegó Kane, llegó primero el defensa. O sea, siempre es un jugador que está interviniendo. Lo que pasa es que, Javier, este equipo, Bayern, juega tan juntos, juegan tan bien todos. Es impresionante. Yo le estoy mostrando a Fabio. Mira, Suben las Fabio, calificaciones 7, en las aplicaciones. Acaban de subir las calificaciones. 8-8 en Sofa. Luis Díaz, en este momento es el mejor. Y sobre todo en un equipo que juega para 8 puntos. O sea, si ustedes revisan, todos juegan por lo menos para 8 puntos, casi todos. A ver, en OneFootball tengo a Kane con 8-8. Luis Díaz lo tengo en 9-2. Alta. Sí, el mejor calificado, Karl Lennart. 8-8. Olisés el más bajo. Izquierdo. 5-3. Kimmich 8-7. No hay quien lo supere. 8-8 sí. en Sofa y es el más alto en este momento. Acaban de actualizar la aplicación. Lucho Díaz. Bueno, Lucho Díaz. En dato ese, Javier, porque es cierto, Olise, ese que si juega bien, creo que hoy ha sido un partido discreto, o sea, porque ha jugado también todo el resto del equipo, que él no ha tenido realmente grandes jugadas de bordes, así como suele hacerlo él. Creo que incluso que ahí lo veo todavía. En 365, 8.2, solo lo supera Leimer, el lateral izquierdo, con 8.3. Eso,
está retuiteando, Fabio. Le agradece mucho Juan Camilo. Yo le doy 8 a Juan Camilo. Muy agradecido. Juan Camilo, ¿qué dice en este momento la prensa alemana sobre la actuación de Lucho Díaz? A esta hora estaba leyendo Bild y hace la reseña del gol, la tenía por acá. Dice, sigue la fiesta en Múnich y habla justamente de la sociedad con el lateral. Dice, Díaz y Laimer se complementan de maravilla. Por la banda izquierda y hacen una pared que termina en gol. Ese fue el titular al momento del gol. Ya el titular a esta hora pues no tiene que ver con Lucho Díaz. Bueno, muy bien. Lo que destaca la prensa internacional. Padrino, le acaba de llegar visita. Padrino, vino. Acaba de llegar visita, sí, señor. Ajá. Tu belleza no se vive en espejos ni en la fugaz caricia de una mirada, porque nace en lo hondo de tu alma, donde la luz no finge sino que abraza. Con esta apertura y este abrebocas, señorita Saskia, bienvenida. Las 5 de la señorita Saskia, cita Saskia número 5. Perdón, pero es que esos piropos me hacen querer volver todos los días. Aquí la espero, señorita Saskia, por favor. Esta es su casa. Bueno, empecemos. El tolimense Juan Camilo Sierra, más conocido como Sherpa, enfrentará un reto extremo: recorrer 1000 kilómetros en bicicleta desde Mariquita, Tolima, a la sombra de Alto de Letras hasta Barranquilla, sin dormir aproximadamente 36 horas. Dándole pedal 36 horas. 36 horas, sí, sin señor. dormir, le tiene que echarle chona, mijita. Hay que tener mucho rendimiento. Claro que sí. Recordamos, ya esa es la quinta, ¿cierto, señorita Saskia? Sí, señor. A propósito del ciclismo, recordamos al paisano y tolimense Freddy Excelino González, campeón de la montaña en el Giro de Italia. Número 4, señorita Saskia. En la gimnasia artística, Ángel Baraja cerró su participación en el Mundial con 6º lugar en el All Round y un puntaje de 81.432, superando su marca en la clasificación. El podio lo lideró el japonés Hashimoto con 85.131 puntos. Grandes como Josimar Calvo y Ángel Barajas, que dejan el nombre de Colombia en alto. Señorita Saskia, número 3. En boxeo, el colombiano Carlos Utria brilló en el ring y consiguió su paso a la gran final del título mundial supero ligero del WBC, con una pelea intensa y una técnica muy asegurada. Peleó el lugar en el podio y el cinturón y se perfila como una de las grandes cartas en el boxeo nacional. Colombia, que siempre ha tenido brillantes exponentes del boxeo, desde la época de Rodrigo Valdés, de Happy Lora, de grandes exponentes. Señorita Saskia, número 2. Y para los fanáticos de la NBA, la nueva temporada comenzó con mucha emoción. Thunder venció con puntajes de 125-124 a los Rockets en un partidazo con 2 tiempos extra, mientras que Golden State superó a los Lakers en Los Ángeles. Para hoy la expectativa está puesta en el debut de Cooper Flag, pick 1 del draft, con los Mavericks antes los Spurs. Esperemos que se reponga el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Número 1, señorita Saskia. Hockey en la línea. Colombia escribió una nueva página dorada al coronarse campeón panamericano tras vencer 6-4 a Estados Unidos en México. El equipo masculino seniors logró además 4 medallas en total, consolidando su crecimiento en este deporte a nivel continental. Grandes competencias que también le abren paso a otros deportistas. ¿Tiene ñapita, señorita Saskia? Claro que sí, es de nuestro gran Nairo Quintana. Decían en mi tierra el vendaje. La ñapa, señorita Saskia. Nairo Quintana renueva con Movistar hasta 2026 y completa 11 temporadas con el equipo español. Su liderazgo será clave para las nuevas generaciones y llega con esta renovación tras recuperar estabilidad en 2024. En esta temporada corrió 18 competencias, con puesto 25 en el Giro de Italia y 6º en la Vuelta a Murcia. Tu paso firme es huella de respeto, tu voz un río de calma y justicia. En tus gestos florece la nobleza y en tus actos respira la verdad sin prisa. Señorita Saskia, esta es su casa, venga cuando le plazca. No, como le digo, con estos piropos la vengo esperamos mejor mañana, dicho. señorita Saskia. Muchísimas gracias. Padrino, siempre tan detallista, Sí, ¿no? sí. Muy florido. No pierda la dulzura de su carácter, señorita Exacto, Saskia, sí. por favor. Y esta tarde está... Para vos. Sí, es No le muy da pena fría, con muy Saskia. fría, de Páramo. fría, ya, Es que paramosa, no, está de Páramo, es de Páramo. ¿Cierto, Padrino? Del frío, del agua. Ese era original del Padrino. Esa era original. En una tarde paramosa. Una tarde paramosa. No pierda la dulzura de su carácter. Hay muchas cosas que decía el Padrino que ya no se pueden decir al aire porque si no nos demandan, pero ahí está. Sí, dice Castel. Qué horror. Muy bien, Jota.
¿Tiene la calculadora lista? Ayer empató Millonarios frente a Atlético Bucaramanga. Y quedó sin margen de error Millonarios. Ajá, ¿cómo están las cuentas del equipo azul? Millonarios llegó a 18 puntos, le quedan 12, tiene que llegar a 30. No le sirve ninguna otra matemática. O sea, tiene que ganar los 4 partidos. El primero de ellos es el clásico ante Santa Fe este fin de semana, sábado en la noche. Y en ese clásico, si Millonarios gana, el umbral se baja a 28 puntos. Pero si gana Santa Fe, el umbral se sube a 30. Miércoles del fútbol. Ese es el partido que tiene la clave el fin de semana para el tema del umbral. En el miércoles del fútbol, después del empate 1-1 de Millonarios Bucaramanga, Hernán Torres hizo su balance. Positivo, pienso que el equipo hizo un buen primer tiempo otra vez, con buena posición de la pelota, buena tenencia, con opciones, pero no concretamos, no finalizamos ese manejo y esa posición de la pelota. Me parece que el primer tiempo estuvo bien jugado, segundo tiempo declinamos un poquito, ellos tuvieron un poquito más de fuerza, de posibilidad con la pelota, sobre todo en la zona de ellos, no en la zona nuestra. Siempre estamos bien parados, bien ordenados. Y lo malo es que no nos puede hacer un gol de saque de banda. No nos puede hacer gol de saque de banda. No, eso no encuentro la justificación, no encuentro el porqué, no encuentro la circunstancia, pero no nos puede hacer gol de saque de banda, eso sí, es triste y lo que nos estamos jugando, ¿no? Y habló David Macalister Silva, el capitán de Millonarios, que recién regresa de una lesión y ayer dio asistencia a Beckham. David Castro dice que los jugadores tienen que hacerse responsables. Ante todo quiero agradecerle a Dios y a mi familia por este tiempo que fue tan difícil para mí, donde en algún momento creímos que ya todo terminaba ahí, ¿no? Y sueña uno con volverse, ilusiona, se eriza, le da gracias a Dios por darle la oportunidad de estar nuevamente en una cancha, pero lastimosamente todo se empaña porque nosotros los jugadores tenemos, lo que nos estamos jugando es mucho para cometer los errores que cometemos y tenemos que hacernos responsables absolutamente todos los jugadores por lo que estamos haciendo, porque es que al final es un lío para que hagamos un gol y cada vez que nos llegan nos están concretando. Yo creo que esto es culpa de absolutamente todos los jugadores, que a veces perdemos la concentración en momentos tan importantes y con cosas tan importantes como las que nos estamos jugando. ¿Sabe por qué le cuesta tanto a Millonarios marcar gol? El otro día lo comentábamos aquí con el profe Javier Castel. Es un equipo que cuando juega con la línea de fondo o con el que se llama bloque medio, Millonarios no es rápido en el retroceso. Se defiende de vez en cuando retardando la jugada. Usted para retarda al hombre que trae la pelota, y en el repliegue usted lo que tiene que controlar es los espacios. Y a veces en el repliegue se ve demasiado abierto. Hubo momentos de repliegue ayer donde quedó muy abierto, pero tal vez lo más grave y lo que puede explicar la apreciación que acaba de emitir Macalister Silva, que la dio en la rueda de prensa ayer al término del partido, es el que les cuesta hacer un gol. ¿Y sabe por qué les cuesta hacer tanto un gol? Porque para llegar a la portería contraria, después de que recuperan la pelota casi en el borde del área, Millonarios necesita más de 10 pases. Y cuando ya ha hecho el quinto, ya el rival, como Bucaramanga, se le ha sembrado todo. Claro. Se le pone por delante. Y quedan los poquitos delanteros en inferioridad numérica frente a la defensa del rival, en este caso Atlético Bucaramanga. Creo que le cuesta muchísimo a Millonarios en ese aspecto. Es un equipo muy lento en las dos fases, el cuadro de Hernán Torres. Y habló Macalister de otro tema, el de Neisser Villarreal, que no se ha presentado por tercer día consecutivo a los entrenamientos con el equipo embajador, y dice Macalister que el jugador ya tiene su cabeza en otro lado. Es un tema bien difícil, ¿sí? Más que consentir a los canteranos es tratar de guiarlos, porque como les digo a ellos, soy el primero en criticarles cuando hacen algo malo y el primero en aplaudirlos cuando hacen algo bueno. No suelo dejar pasar por alto cuando hacen las cosas malas. El hecho que yo no lo haga públicamente no quiere decir que no lo haga. Con Neisser es un tema complicado. Creo que su estadía en Millonarios ha sido complicada. Lastimosamente no pudimos disfrutar de todo lo que Neisser nos pudo dar. Creo que ya prácticamente él está con su cabeza en otro lado y nosotros tenemos que tener la cabeza clara en lo que estamos, que es aferrarnos a la posibilidad de clasificar. Y el técnico del Bucaramanga, luego del empate, habló y dijo que parecían locales por cómo acabaron el partido. Pues se ilusiona uno, porque este es el Bucaramanga del segundo tiempo que queremos ver nosotros, que quiero ver, y que ellos mismos tienen que sentirse contentos al finalizar un partido.
como terminamos nosotros encima. Pareciéramos que fuéramos inclusive nosotros los locales, porque queríamos los 3 puntos. Pero bueno, con la humildad que nos ha caracterizado, vinimos a enfrentar un partido ante un Millonarios que es un equipo grande, que no podíamos darle ventajas y que afortunadamente nos llevamos un buen resultado, mereciendo más, que son los 3 puntos. Miércoles del fútbol en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Jota, para ponerle moño entonces a las cuentas, Millonarios miércoles. A ganar lo que resta. Sí, tiene 4 partidos, tiene que ganar los 4. No le sirve ningún otro resultado para tener opción de entrar y de entrar con 30, porque ya no alcanzaría a ser 29 y con 28 se queda por fuera. Tiene que enfrentar el clásico ante Santa Fe y es su primer reto. Luego recibe al 11, visita al Envigado y cierra visitando a Chico. Los últimos 2 juegos son como visitante. Bueno, situación compleja para el conjunto embajador. No cabe la menor duda. Ganar y esperar, ¿no? Ganar, porque sí. Nada le garantiza. Yo le digo lo más difícil para Millonarios está por llegar. Y cuando digo está por llegar es el que pueda responder, porque esta temporada lo digo, por más que clasifique, uno ve cuando un equipo tiene perrenque o no para tiene disputar ropa o no un título. para, sí. Exactamente, hay equipos que te clasifican ahí apretaditos y uno dice, este puede hacer daño en los cuadrangulares finales. Alza, tiene recuperar Millonarios actual, con la nómina actual, no mete miedo. Sí. No mete miedo. Entonces, si clasifica, puede darse, porque esto es fútbol. Claro. ¿Cierto? Si clasifica, no ve uno que tenga ese perfil como para dar una sorpresa en la fase final del campeonato. Miércoles del fútbol. Atención, que hay nuevo gol en este momento en Champions. Con el Bayern Múnich. La figura del partido, no Jackson, sino Laimer. Mirá cómo pide la pelota, juega por la izquierda, juega por la derecha, va profundo, ataca, defiende, tira paredes, le cantó el pase, logró patear, la pelota se desvía en el defensor y se transforma en una asistencia para Jackson, que llega acompañando y define por debajo. Gol de Jackson, el cuarto. El jugador Nicolas Jackson marca el 4-0 para el Bayern de Múnich a la altura del minuto 80. Esto frente al Brujas por la tercera fecha de la Champions, y ya están consolidándose en la parte alta de la tabla. Fue gravitante. Champions en el Blog Deportivo. Las instancias del Marino, nos vamos a corte comercial. Marino, 3:36. Hola, mira familia, tan pobre. Ojo, Marino. Que el niño le dice a la mamá: ¿puedo repetir a Guapanela, papá? Sí, claro, mijito. Guapanela. No, era pobre, pero es que era pobre. Esos chistes ya no se pueden hacer. Marino, muy cruel, Marino, muy No, cruel. un experimento, de verdad. Sí. Un experimento. A ver. Sí, no, 4 lombrices. 4 lombrices. En tubos de ensayo. En tubos ¿Te de acordás? ensayo. En química, tubos de ensayo. Sí, claro. Una la metieron en cerveza. Ajá. Correcto. La otra en vino. Sí. La otra en whisky, 18 años, ¿no? Ajá. Y la otra en agua mineral. Ajá. Al día siguiente, el profesor de química muestra los resultados. Sí. La primera lombriz de la cerveza, Tomuer. No. Muerta. Tomuer. No. La segunda que estaba en el vino, Tomuer. No. Claro. También murió. Tomuer. No. La tercera que estaba metida en el whisky, 18 añitos. Sí. Tomuer también. No. Sí. Y la del agua mineral, la única que sobrevivió. ¿Ah, sí? ¿Qué aprendemos de esta experiencia? Que Le el dicen a alcohol los es niños. malo, ¿no? Claro, alguna cosa. Profe, quien bebe cerveza, vino y whisky no tiene lombrices. A beber cerveza, whisky no tiene lombrices. ¿Cómo bebiste ahí? Muy bien, Marino, muy bien. Buena fórmula, Van a escribir de la Asociación de Lombrices. 3:37. Hacemos una pausa, ya regresamos. El único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. En el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardioinfantil y Blue. Vigilado Supersalud.
En Blue, los detalles del anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acerca de la ampliación de la calle 13. Licitación que ya está abierta y espera además el gobierno distrital en recibir las propuestas de esos contratistas a finales de ese mes de noviembre, y se espera que se puedan adjudicar en los primeros días de diciembre. Es una obra que confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, que va a tener una inversión poco más de 4.2 billones de pesos, y una obra que duraría 36 meses y arrancaría en el 2027. Esto confirmó el alcalde Galán. O sea, en los próximos días, y la meta es que recibamos las propuestas al finalizar noviembre para iniciar adjudicación en el mes de diciembre de esos tramos. Para hacer viable esto, nosotros ¿qué hicimos? Primero dividimos los tramos. Ya no son 2 tramos, como ustedes lo saben, sino 4 tramos los que... Un minuto de noticias. 3:39 p.m. En Envigado, en el departamento de Antioquia, se acaba de confirmar la aprehensión de un joven de 17 años vinculado al crimen de la periodista María Victoria Correa, ocurrido hace 10 meses. El menor sería familiar precisamente de la víctima, Danilo Arias. Agentes del CTI aprendieron en las últimas horas a uno de los familiares de la periodista María Victoria Correa Ramírez, señalado del crimen de ella y de su hermana el pasado 28 de marzo dentro de una panadería en el municipio de Envigado. Al parecer se trataría del adolescente de 17 años que se encontraba dentro del establecimiento al momento del ataque y a quien le estarían celebrando su cumpleaños. La detención se produjo en las últimas horas en esa localidad del sur del Valle de Aburrá, luego de que este menor fuera vinculado dentro del proceso por parte de los autores materiales, quienes, recordemos, hace pocos días llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Y vamos a noticias en Barranquilla, porque allí una menor de 6 años resultó gravemente herida luego de que el techo y parte de su vivienda se cayera en medio de las fuertes lluvias que se registran allí en la capital del Atlántico. Diana Ospino. 3 días a la intemperie completa la familia Ojito Bastidas en el sur de Barranquilla luego de que el techo de su casa colapsara sobre ellos en medio de la noche y bajo un intenso aguacero que arruinó sus enseres por completo. En el hecho, una niña de 6 años quedó atrapada en medio del derrumbe y sufrió heridas en la cabeza. Su abuela Gabriela Ojito contó que en medio del colapso corrió a proteger a sus nietos. Yo estaba con mis 2 nietos, entonces yo, por cubrir los niños, yo me subí encima de ellos para que no nos cayera todo el techo, o sea, para que no le fuera a pasar algo a los niños, pero sin embargo, la niña sí le salió afectada. Tanto la niña como su abuela fueron llevadas a centros asistenciales donde ya les dieron de alta. El desarrollo de estas y otras informaciones lo pueden encontrar en bluradio.com. Continúen con Blog Deportivo y a las 4 nos escuchamos con lo mejor de la opinión y el humor en Voz Populi. En la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de más de 400 páginas en la que fue absuelto el expresidente Álvaro Uribe, hay regaños para dar y convidar, para diferentes actores, principalmente a quien había condenado a 12 años de cárcel en primera instancia al expresidente Uribe. Estoy hablando de la juez 53 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en la que además señala uno a uno los argumentos por los cuales va desarmando y desestimando lo que había sido el sustento de esa sentencia que ustedes recuerdan que tenía más de 1000 páginas y que había llevado a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. Pero no solamente el regaño del tribunal fue a la juez Sandra Heredia, también lanzó duras críticas a la actuación de la Fiscalía, tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, al argumentar en la primera instancia cuando fue condenado el expresidente Álvaro Uribe, y de contera regaña a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2018, en particular sin mencionarlos, a José Luis Barceló y a Luis Antonio Hernández, quienes habían sido los responsables, sobre todo el doctor Barceló, del episodio confuso de las interceptaciones telefónicas que vía Nilton Córdoba terminan escuchando al expresidente Álvaro Uribe y a su abogado Diego Cadena. La Superintendencia de Industria y Comercio ya... ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Gol de Colombia! Ella es London Crawford, una jugadora. Llegaba apenas, estaba fresquita, la solución estaba en el banco. Llegó Baldovino, descargó generosamente, tuvo
tuvo tiempo, tuvo espacio y remata cruzado. Por eso la celebración, déjenla que sonría. Colombia tiene 2, Costa de Marfil nada. Fue London Crawford, la jugadora nacida en los Estados Unidos, nacionalizada colombiana por familia de parte de su madre. Marca el 2-0 frente a Costa de Marfil. A esta hora Colombia segunda del grupo E de la Copa Mundial Sub-17 femenina de la FIFA que se juega en Marruecos. Tiene 3 puntos. España es líder con 6 y le sigue Costa de Marfil con 1 y Corea del Sur con 1. Y atención que es sustituido Lucho Díaz, ganando 4-0 el Bayern. Champions. Bueno, se termina el partido para Lucho. Termina el partido para Lucho. Le pide que salga por el otro lado. Eso no está bien. Si sale corriendo, está bueno que salude al compañero que entra. Estoy de acuerdo que en esa edad un equipo que va ganando 4-0, que pérdida liberada de tiempo necesita. Y Lucho Díaz quiso salir directo a la zona. Corriendo. Y lo detiene el árbitro para que salga por el sector más corto. No tiene sentido. ¿Con cuánto se va de calificación, Lucho? Lo tengo con 8.8 en Sofa, el mejor del partido. El mejor del partido. Señor, el mejor del partido. Por encima del lateral juvenil. Por encima del lateral de Laimer, 8.2. Ajá. Que hizo 2 asistencias. Y por encima de Kimmich, que es el tercero, 8.1. Bueno, muy bien. Tarde estelar para Lucho Díaz en la Champions. 4-0 frente al Brujas. Y vamos ahora a reflexiones con Kevin Castaño. Que dio declaraciones, Kevin, Juanjo. ¿A quién se las dio a un streamer, JFX, es el streamer que lo entrevistó. Bueno, es una moda, ¿no? Una tendencia que se da hoy. Los jugadores hablan poco con los periodistas, se hablan mucho con los streamers. Se sienten cómodos. Sí, se sienten cómodos, suelen no hacerle preguntas que sean incómodas o que puedan ponerlos en aprietos. Pero atención con la primera reflexión, porque aquí nos va a contar un detalle que al menos yo no conocía de Kevin Castaño. Él dice que medita un día antes de cada uno de los partidos para tener cuerpo y mente alineados para la alta competencia. Así comenzaba Kevin Castaño con JFX. Usted me imagino que con toda esa presión de la gente. Eso viene del día anterior. Por ejemplo, a mí me gusta mucho meditar el día anterior. Yo tengo un psicólogo que se llama Marcelo Rofe, que yo creo que va a hacer un podcast con él. Sí, también. Que él me ha ayudado mucho con ese tema de la presión, de los pensamientos, y lo trabajo mucho siempre un día antes de los partidos. Y es como tratar de pensar, visualizar lo que vamos a hacer en el partido, visualizar el equipo rival, visualizar mis movimientos. Entonces eso me ayuda mucho con el tema de la presión. Y creo que también, ¿no? Eso lo hablamos. Bueno, ahí está la jornada de meditación previa al partido de Kevin Castaño, que continúa hablando de la autocrítica tras un mal partido. He tenido partidos malos, como todo en la vida. Vos tenés momentos difíciles, momentos buenos. Entonces yo creo que cuando tengo esos partidos malos, yo soy muy autocrítico. Y yo... Usted no se queda en el problema. No me quedo en el problema y trato de mejorar todo, de ver los errores y de autocriticarme, porque si usted no ve el error, si usted mismo no ve que se está equivocando, usted no es capaz de cambiarlo. Obvio, no va a corregir. Eso, usted mismo no es capaz de corregirse. Total. Entonces creo que uno tiene que buscar autocrítica. Tener autocrítica, eso es fundamental. Sí. Muy bien, y muchas veces lo que conocemos de la carrera profesional de un jugador de fútbol es la punta del iceberg, ¿no? Detrás de lo que podemos ver hay una historia de esfuerzos, de acompañamiento y también de contención. Acá habla de su papá. Yo creo que fue mi papá el que siempre estuvo ahí ayudando a que no me descarriara, que no buscara vicios, que no me juntara con amistades que quizás me iban a llevar a otra parte. Y creo que yo le doy todo ese mérito a él, de que la verdad yo estuve con muchísimos compañeros que quizás fueron mejores que yo o eran mejores que yo en el momento y que se quedaron por lo que vos decís, porque tenían una mentalidad diferente, no se entrenaban bien, quizás decían no, en el momento yo soy el mejor, entonces no pensaban en el futuro, en pensar en cómo cuidarse, cómo alimentarse, cómo
cómo entrenarse más de lo normal. Y creo que como te digo, que el fútbol se asimila mucho a la vida, es por lo mismo, porque las personas a veces no avanzan por su mentalidad, por su mentalidad, por su forma de ver las cosas, de ser perdedores, de no querer mejorar, de no querer aprender, de no querer sumarle algo a su vida. Y aquí Castaño seguirá hablando de la mentalidad y de cómo él vio que se fueron perdiendo en el camino jugadores que eran muy cracks. Yo creo que tuve muchísimos compañeros que la verdad eran cracks, que hubieran podido llegar a Selección Colombia, a equipos grandes, pero que los dejó nada también más de barrio. Es que yo creo que el talento se hace en el barrio. Sí. El talento se hace en el barrio, pero no cualquiera puede salir del barrio y tener la mentalidad de salir de allá. El talento es en el barrio. Conocí amigos míos que jugaban conmigo al lado y yo decía, estos manes son mejores que yo, pero nunca tuvieron la valentía, las ganas, o quizás tampoco una oportunidad, porque a veces también las oportunidades de que la familia te apoye, de que la familia esté encima ayudándote. Total. Pero yo te digo que el tema de mi papá, porque mi papá siempre fue un apoyo grande para mí, me ayudó, me corrigió. Entonces... Él fue entrenador de Águilas, ¿sí o qué? Sí, él fue entrenador de Águilas Doradas hasta que yo estuve en sub-20. ¿Y desde qué edad lo empezó a entrenar él a usted? Mi papá desde los 3 años. Sí. Pero digamos que cuando se dio cuenta él que usted era bueno para el fútbol. No, él siempre quiso entrenarme como para cogerlo como de hobby. Y él dice que yo salí con un talento nato, pero que a todo eso le sumé lo que te decía, me tocó sumarle la disciplina, la perseverancia, de que muchas veces jugaba mal y uno se recae. Como te digo, que se asimila mucho a la vida y al training, porque yo muchas veces tengo partidos donde yo pierdo y yo me destrozo totalmente, ¿sí me entiendes? Yo me destrozo y mi único amparo es como mi familia, yo llegar a casa y respirar y estar tranquilo. Pasar de futbolista amateur a futbolista profesional es un proceso no tan sencillo, y así cuenta cómo fue su proceso Kevin Castaño. Tenía yo 15 años y en Águilas Doradas me subieron a la sub-20 con 15 años, o sea, jugadores de 20 años. Y yo ahí ya empecé a creerme, yo dije, no, es que yo juego muchísimo, yo juego mucho fútbol, yo tengo que ser futbolista profesional. Pero usted siempre tuvo esa pelea dentro de usted o esa duda de que ¿será que sí soy bueno? O usted la tenía, pero sin embargo siempre pues... No, es que siempre, usted sabe que todos los seres humanos tenemos siempre esa duda y más cuando uno está niño, de querer, o sea, de uno mirar a ver qué va a hacer en su vida, claro. ¿Cierto? Y yo siempre, mi vida fue el fútbol, weón, siempre. Yo siempre soñé con ser futbolista profesional. Pero uno cuando está tan niño no se las cree, uno dice, no, es muy difícil llegar allá. Entonces la mentalidad de uno siempre va a ser, no, es que es muy difícil, no, es que llegan pocos, no, es que llegar al fútbol profesional, no, es que tengo que tener una rosca, no, es que tengo que tener a alguien que me ayude. Entonces esa es la mentalidad con la que crecemos los niños de barrio. Se limitan de media entrada. Eso, los niños de barrios humildes, de bajos recursos. Entonces yo creo que llegó un momento muy crucial en mi vida donde fue que a mí me subieron al equipo profesional en la sub-20 y tenía yo 16 años, me subieron al equipo profesional y a los 15 años me subieron a la sub-20. Entonces yo ahí dije, no, yo tengo muchísimo talento, muchísimo talento y yo ahí me las creí con toda y empecé a prepararme y mi papá fue el que me ayudó y todos los días entrenábamos doble jornada, todos los días él me tiraba pelotas contra las paredes, a tocar pelotas ahí, a tocar pelotas acá, que izquierda, que derecha, que cabeza, que zurda, o sea, a mejorar como todos esos pequeños gestos técnicos que entre comillas la gente dice, no, eso no sirve, pero lo básico. Lo básico es lo primordial para el fútbol. Claro. La motricidad, la técnica. Sí. El presente lo tiene a Kevin Castaño jugando cada fin de semana en el Estadio Monumental de Buenos Aires con la máxima exigencia de actuar en River ante 90.000 personas y tener que rendir. Pero esto él ya lo visualizaba hace tiempo.
Yo cierro hasta la que viene a la mente todo, o sea, todo en mi vida ha sido gracias a lo que yo he visualizado. Exacto, sí. Que yo le decía a usted, Juanjo, yo quiero jugar en River Plate. Sí. Muchachos, vea, hace 3-4 años, literal él recién había debutado. Y él me contó toda la historia de lo que quería hacer, y entonces esa historia me dijo, espíritas, papi, que es que yo voy a allá en el River. ¿Se acuerda con el tema del teléfono? Que yo siempre me levantaba con la foto de River Plate así en el teléfono. Él siempre tuvo la cosa de River Plate. Yo creo que siempre me levantaba con la cosa de River Plate en el teléfono, y yo decía, no, yo... Desde que me levantaba, toda la veía el escudo, y yo decía, tengo que... Esa visualización. Bueno, ahí tiene pues, soy jugador de River. Pero ¿cuál es el presente de Kevin Castaño en River? ¿Cuál es el presente, Kevin? Le costó la adaptación, don Javi. Los primeros partidos, a ver... Permítame que hay gol de Colombia, Juanjo, el tercero del equipo colombiano. Se viene gol de Colombia. Ella es Ela Grace Martínez. Un pase de Baldovino, simplemente la acarició y llegaba Ela Grace Martínez respaldando en ofensiva. Se tomó el tiempo, pensó, analizó y la ubicó. Llegó el tercero para Colombia. Colombia 3, Costa de Marfil nada. Bueno, y terminan sonriendo pero con goles. Termina goleando el equipo colombiano 3-0. Otra vez María Baldovino. Inteligente, qué toquecito, qué capacidad ahí, qué riqueza técnica para simplemente al espacio acariciar, es verdad, esa pelota y dejar perfilada con todo el espacio a Ela Grace, que tuvo el tiempo de elegir dónde poner la pelota y al contraataque romper al equipo. 3-0 gana Colombia, ya en la adición estamos en el minuto 90 más 5, 3-0 frente a Costa de Marfil. Este último fue de Ela Grace Martínez, otra estadounidense nacionalizada de Colombia. De goleada a goleadora pasa la selección Colombia en este segundo partido del Campeonato Mundial de Marruecos, de Rabat. Toda la información y celebración de las chicas las tendremos en nuestra emisión de noticias Caracol a las 7 de la noche desde Rabat con Marcela Monsalve. Trata de cuadrar caja con ese resultado ahí. Sí, claro. Sí. Ya es segunda del grupo y eso es bien importante. Decía Juanjo, el futuro cercano, ¿cuál es? A ver, River pagó una fortuna por Kevin Castaño, $12 millones. Llegó por pedido expreso de Gallardo. Gallardo lo puso a jugar todos los partidos desde que llegó y él no estaba tan cómodo. Le costaba estar a la altura de lo que le pedía su entrenador. Eso lo llevó a perder la titularidad. Para mí, él vivió un proceso lógico de adaptación al nuevo club, a una nueva ciudad. Los futbolistas son seres humanos y bueno, a veces la adaptación no es tan rápida, sobre todo para un jugador que juega en ese lugar neurálgico de la cancha. Perdió la titularidad y ahora de a poco la está recuperando. Gallardo ve en Kevin Castaño un futbolista a apuntalar y me parece que eso es lo más positivo porque confía mucho en él. Viendo cómo rinde la selección de Colombia, yo creo que él está en un 50-60% de lo que puede dar. Es decir, él puede darle a River mucho más de lo que le está dando actualmente. Bueno, muy bien. ¿Ustedes recuerdan hace menos de 20 días que en este programa dijimos atención en el Valle de la Burra? Hicimos la cuenta cuántos equipos de fútbol había. 6 de octubre, lo dijo Javier, el 6 de octubre. 6 de octubre, en el 6 de octubre, que iba a salir un presidente de un club de primera división del Valle de la Burra. Sí. ¿Cierto? Dimos la otra noticia que otro club también del Valle de la Burra está cerca de llegar a una reorganización empresarial porque los costos no le dan. No cuadra la caja, sí. Bueno, esa noticia todavía no se ha cuajado. No cuaja. Pero atención que sí, se confirma la primera noticia sobre la salida de un presidente, de uno de los presidentes de un club profesional del fútbol colombiano con asiento en el Valle de la Burra. Atención que hay comunicado oficial de presidencia, dice comunicado oficial. ¿De qué presidencia? ¿De cuál presidencia? De Envigado Fútbol Club. Por eso comunicado oficial, Envigado Fútbol Club informa que el señor Ramiro Alberto Ruiz Londoño finaliza su etapa como presidente de la institución en acuerdo con la Junta Directiva.
agradecemos profundamente su dedicación, liderazgo y compromiso con este proyecto que sigue formando héroes dentro y fuera del campo. El club reafirma su compromiso con la continuidad, la transparencia y el crecimiento de la cantera de héroes, orgullo del fútbol colombiano. Gracias, presidente, por su entrega y amor por el naranja. Atentamente, Junta Directiva Envigado Fútbol Club S.A. Cantera de Héroes. Entiendo que también envió un mensaje al chat de presidentes de clubes de la DIMAYOR. Sí, también hizo un envío. Pero yo lo abro por acá. Ábralo ahí. Ábralo, La primera, léalo despacio y después nos dice usted cómo hizo para obtener despacito del chat de presidentes de clubes ese mensaje. ¿O es fuente reservada, no? No, fuente reservada. Bueno, es mejor dejarlo reservado porque entonces después no me vuelve a mandar. Dice, a todos desde mi corazón, gracias infinitas por cada día y cada enseñanza de vida y profesional. Perdona a quienes sin intención hice daño o causé alguna inconformidad. Jamás fue con la intención de causar dolor. He llegado a un acuerdo con los accionistas de Envigado Fútbol Club y dejo mi cargo como presidente. Les auguro éxitos y bendiciones para ustedes y sus familias. Y hay una filita de emoticones donde hay palmitas aplaudiendo, corazones naranjas, unos balones y otra serie de elementos. Bueno, tenemos que decir que Ramiro Ruiz fue un muy buen presidente. Que los motivos los desconocemos, cuál fue la inconformidad de los miembros de la Junta Directiva. ¿Podría ser el descenso que haya precipitado eso? No creo que sea por ese lado. No. Puede ser una reorganización general, ¿cierto? Puede ser una reorganización general, pero... Además, Javier, porque recordemos que al doctor Ruiz le tocó todo ese tema de la ley Clinton y de tener a Envigado ahí y de sacarlo de ahí. Y luego la llegada de los accionistas con un fondo de inversión de los hermanos Valero que llegan a través de un fondo de inversión, entonces Progression creo que se llama el fondo, y toda todo ese lobby que hay que hacer para lograr conseguir inversionistas para un club que acaba de salir de la Clinton. Entonces todo ese proceso se le debe al doctor Ramiro Ruiz, que estuvo al frente y que tuvo al equipo mientras pudo en la parte competitiva. Ya después, cuando se acabó la inversión, pues es muy difícil hacer un equipo competitivo cuando los accionistas no invierten en refuerzos. Yo le agradezco infinitamente